¿Cuáles son las etapas en la historia de la escuela peruana? La primera mención de la escuela en la Constitución del Perú fue en la de 1823. Se estableció el sistema educativo de la nueva nación peruana, centrado en el desarrollo de una infraestructura educativa básica que respondió a las necesidades y territorio de la emergente república. Entre los años 1900 y 1999 se dio una expansión significativa, tanto en la educación pública como privada. Tuvimos reformas educativas para mejorar la calidad y el acceso a la instrucción, principalmente durante el gobierno de Velasco Alvarado. Durante el conflicto armado interno en el Perú, la educación se vio gravemente afectada, debido a la violencia perpetrada por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA. Las zonas rurales y altoandinas enfrentaron desafíos, lo que refleja las profundas desigualdades en el acceso y la calidad educativa. Esta etapa se caracterizó por un contexto económico positivo, ya que la promulgación de la Ley General de Educación de 2003 promovió la equidad e inclusión y estableció la educación como un derecho. La pandemia del COVID-19 causó un cierre masivo de escuelas y se optó por la educación a distancia. Luego, se impulsó la educación híbrida e iniciativas para mejorar la infraestructura y reducir las desigualdades. Sin embargo, aún persisten desafíos significativos que garanticen un acceso equitativo y de calidad para todos los estudiantes del país. Puedes conocer esto y más en el Museo Virtual de la Historia de la Escuela Peruana. Encuentra más en nuestro link en la bio. Soy Luis Ime Poma, profesor del Departamento de Educación, exdirector del CICE y director de doctorado en Educación de la PUC. Este museo nació del esfuerzo de 3 unidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como un aporte a la celebración de nuestro bicentenario. El CICE, la unidad adscrita al Departamento de Educación, junto con la Facultad de Educación y el Instituto Ribagüero, son los gestores de este proyecto. Este proyecto se inició en el año 2018 y implicó todo un trabajo de diseño y elaboración, en primer lugar, de la web misma donde está alojado el museo. En segundo lugar, también se elaboró una periodización de la historia de la escuela peruana con el apoyo de la doctora Augusta Valle. Y en tercer lugar, se trabajó en la recolección del material visual que permitía documentar las diferentes escuelas que han existido en el Perú. Este museo virtual es importante para la educación en el Perú porque permite valorar, reconocer la diversidad de escuelas que han existido en estos 200 años. Hemos tenido escuelas urbanas, hemos tenido escuelas rurales, hemos tenido también escuelas públicas y privadas, así como escuelas en la costa, en la sierra y en la selva. Este museo quiere dar cuenta de la riqueza de esa diversidad. Este museo virtual también es un aporte para la formación de futuros educadores, en tanto les puede permitir, dado que es de acceso público, el reconocer a través del material visual, a través de los estudios y otros recursos que se colocan en el museo, esta historia de nuestras escuelas y de esa manera comparar lo que se hizo antes con lo que se está haciendo ahora y lo que se puede hacer en el futuro para mejorar la educación del país. Museo Virtual de la Escuela Peruana. El Museo Virtual Historia de la Escuela Peruana está dedicado a conservar, estudiar y difundir el conjunto de materiales, hechos e investigaciones relacionados con una de las más importantes instituciones sociales de nuestra historia republicana, la escuela. El Observatorio GRIEDU es una plataforma virtual para el reconocimiento y acceso a organizaciones dedicadas a la investigación educativa a nivel internacional. Este actualiza y organiza la información de grupos y redes de investigación, las cuales son organizaciones caracterizadas por su especialización en el estudio de temas específicos relacionados al campo de la educación básica, superior y otros. La información que alberga el Observatorio GRIEDU se divide en 2 ámbitos.
Por un lado, tenemos las redes de investigación, donde podrás encontrar información de un total de 596 redes a nivel internacional registradas hasta el 2022. En esta sección encontrarás diversas redes de investigación conformadas también por asociaciones, centros e institutos, pertenecientes a países de regiones como Latinoamérica, Asia, Oceanía, África, Europa, Norteamérica y Medio Oriente. Por otro lado, tenemos un total de 1.722 grupos de investigación registrados en el 2022. En esta sección encontrarás información de grupos con diversas líneas temáticas y presentes en diferentes regiones, siendo Latinoamérica la región donde encontramos una mayor cantidad de grupos en el último año. Además, en nuestra página web podrás encontrar un catálogo bibliográfico, eventos y archivo multimedia que serán de tu interés. Ingresa a www.cise.puc.edu.p/observatorio y mantente atento a nuestras próximas actualizaciones. El Observatorio Griedu de la Pontificia Universidad Católica del Perú es una plataforma virtual para el reconocimiento y acceso a organizaciones dedicadas a la investigación educativa a nivel internacional. Este organiza y actualiza la información de grupos y redes de investigación, las cuales son organizaciones caracterizadas por su especialización en el estudio de temas específicos relacionados al campo de la educación básica, superior y otros. La información que alberga el Observatorio Griedu se divide en dos ámbitos. Por un lado, tenemos las redes de investigación, donde podrás encontrar información de un total de 686 redes a nivel internacional registradas hasta el 2023. En esta sección encontrarás diversas redes de investigación conformadas también por asociaciones, centros e institutos pertenecientes a países de regiones como Latinoamérica, Asia, Oceanía, África, Europa, Norteamérica y Medio Oriente. Por otro lado, tenemos un total de 1.726 grupos de investigación registrados para el 2023. En esta sección encontrarás información de grupos con diversas líneas temáticas y presentes en diferentes regiones, siendo Latinoamérica la región donde encontramos una mayor cantidad de grupos en el último año. Además, en nuestra página web podrás encontrar un catálogo bibliográfico, eventos y archivo multimedia que será de tu interés. Ingresa a www.cise.puc.edu.p/observatorio y mantente atento a nuestras próximas actualizaciones.
Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia de clausura titulada Nuevas tendencias en la formación e investigación educativa del posgrado, que forma parte del tercer día del 14º Seminario de Investigación Educativa, Diálogos para comprender y mejorar la educación. Mi nombre es Carolina Merino y tendré el honor de presentar este espacio de diálogo y reflexión. Para dar inicio a esta conferencia nos acompañan nuestros expertos, a quienes agradecemos por su presencia de forma anticipada. Así saludo a la doctora Viviana Markowski, quien es doctora en Educación por la Universidad París de Estro y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Málaga, España. Actualmente es profesora de las carreras de Educación de la Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de 3 de Febrero, ambas de Argentina. En dicha institución coordina el programa de mentorías entre pares y es asesora pedagógica de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lanús, donde lleva a cabo la coordinación de un programa de formación docente basado en el intercambio de saberes y experiencias con profesores de primer año. Un aplauso para ella, por favor. Saludamos también al doctor Luis Cime, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Vancouver y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro de diversas organizaciones académicas y redes especializadas, entre ellas la American Educational Research Association, la International Sociological Association, la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas, la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y Foro Educativo. Es preciso indicarles nuevamente que dentro de sus carpetas van a poder encontrar un QR a través del cual van a poder compartir consultas, preguntas o cualquier comentario acerca de estas ponencias. A continuación damos paso a la doctora Viviana Markowski, que en esta ocasión nos compartirá sus reflexiones sobre la formación de investigación educativa en posgrado. Adelante, Viviana. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo que transmitir la alegría que siento por estar acá en este encuentro, en estos reencuentros de gente querida, de colegas que, como conversábamos hace unos instantes, decíamos que lo lindo de nuestro trabajo es que disfrutamos mucho lo que hacemos y nos vamos haciendo amigos profesionales y vamos reencontrándonos. Y este mensaje, sobre todo, a quien está en esta sala, muchas juventud, muchos estudiantes, contándoles un poco de qué se trata nuestra trayectoria como docentes y como investigadores. Celebro entonces los reencuentros y el abrazo y el estar compartiendo este diálogo que vamos a llevar adelante en este debate. Luego de transmitir un poco mi entusiasmo, quiero agradecer sobre todo a las autoridades y a los organizadores. ¿No se escucha acá? ¿No se escucha? ¿Sí? Pensé que decían que había problema con el micrófono. Quiero agradecer a las autoridades y a las organizadoras del área de educación, de la facultad, del departamento y de los programas de posgrado, de maestría y de doctorado en educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que están llevando adelante este seminario 14º de investigación educativa, que ya es todavía casi toda una tradición. Celebraba también hoy, cuando hablaba con Lucía, el tema de la frase que eligieron como el nombre, el diálogo, comprender y mejorar, como dialogar, comprender y mejorar como verbo,
llenos de sentido y de fuerza, y de entusiasmo también, y ella me explicó que ese es el eslogan que vienen realizando y nombrando de este modo a este evento tan importante. Bueno, presentaciones hechas, saludos y agradecimientos. Voy a compartirles un poco de qué se trata este rato de la organización de los temas de esta conferencia. Les presento una hoja de ruta, que es una especie de itinerario de trayectoria de los temas y los temas que voy a abordar. En función un poco de este objetivo, quiero compartir algunas reflexiones sobre los temas que enuncio en el título. Voy a hacer una especie de desglose o término que están dentro del título para invitarnos a la reflexión. Compartir concepciones posiblemente iguales y diferentes que se enriquezcan luego también con los aportes. En un primer momento voy a compartir la lectura de esta necesaria de imprescindible que resulta para mí, para toda tarea de un educador o un formador que trabaja en este campo. Luego voy a hacer una breve dirección en relación al recurso que voy a apuntar en torno a unas esculturas que voy a compartir con ustedes a lo largo de la conferencia. En un tercer momento voy a trabajar algunas precisiones actuales que tienen que ver con esta idea de nuevas tendencias de mejora, estas ideas de pensar la investigación y la investigación educativa, de pensar la formación para la investigación responsables. Serían un poco esos ejes conceptuales que quiero adentrarme y dar una apoyatura teórica. En un cuarto momento voy a presentar algunos retos que para mí son interesantes a plantearse en el ámbito de formación e investigación educativa. Y a propósito, en lugar de nombrar, de denunciar esos retos como afirmaciones, los enuncio de manera un poco provocadora y formulándolos en pregunta. ¿No? Que la afirmación es como que se da por un hecho, la pregunta es que nos invita a problematizar. Lo voy a retomar cuando esté en ese punto 4. En el quinto voy a trabajar algunos aspectos metodológicos o estrategias posibles de la formación, pero poniendo énfasis en que yo estuve analizando en detalle el cronograma del trabajo que ustedes vienen haciendo el miércoles, y hay una cantidad de conferencias, talleres, paneles, encuentros, intercambios, que me ha asombrado, que lo tengo que decir. Yo no pude estar antes porque también estuve en otro congreso, de Montevideo, por otra temática, y me hubiese encantado poder compartir ese foro de discusiones y de reflexiones que da cuenta del cronograma que han llegado adelante. Lo valoro y lo reconozco enormemente. Creo que hay muchos de esos temas que aparecen en el programa tienen que ver con metodología de comunicación. Bueno, no quiero más sobre el voy a tratar de trabajar. Último, voy a hablar de un tratamiento ético imprescindible, así como el contexto de época, pensamos en los valores, el contexto de la ética también imprescindible. Y por último, voy a una ruta creativa, muchos de ustedes no podemos estar. Bueno, empezamos el camino, la trayectoria de este tratamiento. Comenzamos esta aventura de compartir un rato también. Cuando les comentaba esta breve digresión sobre el arte, cuento que doy a las esculturas como industria a lo largo de para mí el arte sirve como un medio para colocar el pensamiento filosófico, el pensamiento rígido, monolítico, el pensamiento es no ficcional. El arte nos abre a pensar desde otro lugar, nos abre a pensar un poco, tiene que ver con el rendimiento, interpretaciones, con nuestras sensaciones. Un sujeto que no es nada más una lógica racional, pensante, sino que es una lógica escénica. Y desde esta lógica racional y emocional, me concepciono también en la concepción que más tengo en esto de pensar. Un docente, un formador, un estudiante, un investigador. Y por eso necesito recurrir al arte. Me alejo de toda concepción del arte, no soy especialista,
No me alejo de pensar un saber avanzado, crítico, entendido. ¿No? Es nada más las imágenes que nos invitan a pensar. Hay una autora muy linda, muy interesante, Gracie Palin, que es de Rina, que dice que es necesario recurrir al arte porque hay que poner las emociones en movimiento para que a su vez acuda al pensamiento. Hay aquí una vuelta interesante para pensar. Las emociones pensar. Después te voy a preguntar otra cosa que también para mí son creativos. Ahora. Era lo que me pareció, que había empezado la pregunta. Les decía, otro ejercicio creativo que me animé y me atreví a hacer en esta conferencia. Yo voy a ir presentando distintos autores teóricos que nos ayudan a conceptualizar las ideas que presento. Pero voy a hacer una especie de transferencia a pensar esos aportes teóricos, por ejemplo, de un filósofo y de dos sociólogos, ¿a qué aportan o a cómo problematizan la temática de formar para la investigación en una comunidad académica, con nuestra sociedad actual, con las problemáticas que tenemos y que nos atraviesan? Cuando yo empiezo el relato diciendo, me pregunto, es como que dialogo con el texto que les compartí primeramente. ¿Entienden? Y esto también me parece que es un ejercicio interesante para que lo piensen desde el estudio, no como uno desarrolla los autores y luego como uno se permite dialogar con ellos en función de formular las preguntas. Entonces, cuando yo empiezo y me pregunto, es que llevo las ideas del autor a pensar nuestra temática puntual de formar en investigación educativa. Bien. Como les decía, para mí hay un planteo que es básico y central en los tiempos complejos que vivimos. Una condición necesaria para pensar la educación y la formación tiene que ver con pensarlo desde la contemporaneidad. Parto del principio de pensar que más allá de los objetos de investigación que se investigue, más allá de la práctica educativa que se realice, ¿sí? O del conocimiento disciplinar que se enseñe, del conocimiento disciplinar que se enseñe, la educación exige una condición sensible. ¿De qué se trata? Y pueda reconocer una relación aplicada y singular con el tiempo. Desde el presente, pensar la dimensión de memoria y la dimensión de proyecto, la dimensión del pasado y la dimensión del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Pensar la educación desde el presente quiere decir volverse contemporáneo de su tiempo. Me interesa retomar la noción de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, está mayor, que tiene justamente un texto que se puede encontrar en internet que se llama ¿Qué es el contemporáneo? Y él dice lo siguiente: la contemporaneidad es esa relación singular con el propio tiempo que se adhiere a él, pero a la vez toma distancia de este. Más específicamente, la contemporaneidad es esta relación con el tiempo a través de un desfase y un anacronismo. Aquellos que coinciden completamente con la época que viven, que concuerdan en cualquier punto con ella, no son contemporáneos, pues justamente no logran verla. Dice él, el contemporáneo debe tener fija la mirada en su tiempo. ¿Por qué? Dice Agamben. Para percibir no solo la luz, sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es justamente aquel que sabe ver esa oscuridad y que es capaz de escribir mojando la pluma en las tinieblas del presente, en las sombras del presente. La invitación que hace este filósofo italiano es sobre todo a proponernos no encandilarse con las luces del tiempo. No ser un educador que tenga que ver con que solamente esté centrado en el deslumbramiento de una época, en la mirada indiferente de la época, sino lo que está proponiendo de manera muy interesante con este concepto de contemporáneo, la noción de un educador situado en un tiempo con pensamiento crítico de su época. Miren ustedes, cuando él habla de estas luces, de estas sombras o tinieblas del presente,
o de la historia, alguno de esos ejemplos que podemos pensar puede ser el nivel de exclusión social que se registra a lo largo de nuestra geografía global, ¿no? Sería una gran sombra que acecha en el presente. Otro puede ser como ejemplo que da el autor sobre los diferentes actos de racismo, discriminación y eliminación del otro y matanzas que tienen por detrás las sombras de los totalitarismos del siglo pasado. Entonces, un educador dice, no puede estar impávido y ser diferente a estas nieblas del. Desde este lugar, entonces, es donde me quiero situar para realizar mi conferencia. Me pregunto, para realizar nuestra tarea de la formación para la investigación, ¿es posible concebir ese desfase o anacronismo? ¿Puede ser concebido como una habilidad formativa a desarrollar en un proceso de formación para la investigación educativa, ya que a su vez puede ser germen para la formulación de preguntas genuinas? ¿Podemos tener la intención explícita de formar en esta habilidad de lectura desfasada o anacrónica en los términos de distancia y de despegue para pensar nuestras preguntas genuinas acerca de nuestra época presente? Yo sé que muchos lo hacemos y yo sé que debe formar parte de una tradición de trabajo en esta casa de estudios. Lo único que considero es que esto hay que hacerlo explícito, ¿no? Es un posicionamiento interesante para trabajar en los procesos de formación. Bien, dentro de entonces de esta noción de contemporaneidad, voy a nombrar dos rasgos para pensar, de la mano de dos sociólogos. Un sociólogo alemán, Arnold Rosa, y una socióloga francesa, Nicole Ober. Y dicen cosas bien interesantes. Y nos vamos a ver, voy a citar un poco, porque lo dicen de una manera muy clara, y nos vamos a ver atravesados en nuestra cotidianidad de todos los días. Nuestros modos de vivir, nuestros modos de trabajar, de estudiar. Arnold Rosa dice lo siguiente: la modernidad, en tiempos de aceleración social, este sociólogo describe la modernidad en términos de aceleración social para dar cuenta de los procesos contemporáneos de alienación. Describe la intensificación del ritmo de vida moderna a partir de la aceleración del presente. La misma se manifiesta como una contracción del tiempo y un sentimiento de carrera constante contra él. Este fenómeno de aceleración social provoca una alienación individual, agotamiento y la alteración de nuestra capacidad para establecer relaciones significativas con el medio. En realidad, lo que él habla es de una metáfora, un oxímoron, de dos contrarios muy interesantes, y habla que en nuestra época nos pone, nos atrapa en una estabilidad dinámica. En lo contrario, vivimos en una época donde hay una estabilidad dinámica que nos lleva a acelerar para mantenernos en los individuos. Es interesante cómo describe nuestro tiempo y nuestro ritmo. Y termina diciendo que vivimos en una especie de efecto del totalitarismo de la aceleración. Un totalitarismo del tiempo acelerado. Bien, la aceleración, dice él, no solo afecta, el ritmo de vida, sino que también transforma la estructura misma de nuestras experiencias, nuestras relaciones y nuestras expectativas. ¿Quién no siente que le falta tiempo para todo lo que quieres? O que las cosas como las hace con un estado permanente de aceleración. Me gusta mucho este autor porque lo describe de una manera sencilla y uno se ve reflejado en las descripciones que hace de nuestro mundo actual. Bien, un texto para recomendar entonces este autor, Arnold Rosa. Entonces, lo que dice es que este modo de vivir, esta aceleración, nos lleva a una desconexión entre los individuos, su entorno, y da lugar a un sentimiento persistente de insuficiencia temporal o existencial. Me pregunto, voy a preguntar cómo llevamos estas reflexiones a nuestra temática. Encaramos nuestros esfuerzos formativos con los estudiantes de posgrado hacia el aprendizaje de la complejidad de saberes que implica la formación para la investigación en este contexto de aceleración.
¿Qué rasgos adquiere nuestra manera de estar presentes, sernos presentes, nuestro estilo de comunicación, nuestro intercambio con ellos? ¿Cómo nos disponemos a escucharlos en esta descripción de un totalitarismo de la segregación? ¿Reflexionamos acerca de eso? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo los escuchamos? Creo que ahí hay como ideas también interesantes a modo de pregunta. Con respecto a Nicole Ober, ella habla de dos conceptos también que nos gustan mucho para pensar nuestro contexto de época y nuestra tarea de formadores. El hombre instante y el exceso de uno mismo. Ella dice lo siguiente. Describe un modo de funcionamiento de nuestra sociedad hipermoderna. Ella habla de una sociedad en la que todo es hiper. Este prefijo vendría a designar la demasía, el exceso, el más allá de una norma, con un marco, con una connotación de constante superación, de máximo, de situación límite. Los individuos por exceso, dice la autora, son producto del individualismo del mercado y del triunfo de la sociedad mercantil, que viven en una especie de exceso permanente, exceso de consumo, de placer, de éxito, como también de presión, de interactivo, de estrés. Y luego describe también, así como habla de los individuos por exceso, habla de los individuos por defecto, que los describe de manera muy rápida y general, que son los marginados de la hipermodernidad. En un artículo que también está en internet muy interesante, para ver y buscarlo, se llama Los individuos no somos máquinas, la autora francesa Nicole Ober sostiene que vivimos una época que pone en relieve a un individuo impulsado por la autosuperación constante, sin límites, en una cultura hipermoderna que fomenta la exigencia y el logro de resultados llevados al extremo. Un siempre más. Un individuo que soporta imperativos cada vez más fuertes que se traducen en exceso de tensión, exigencias y depresión. Dice así, cito textual. La exigencia de unos resultados cada vez mayores parece haberse convertido en una norma absoluta tanto para las empresas como para los individuos. Es a la vez un imperativo económico para las empresas que han de ser cada vez más competitivas en el contexto de una competencia mundial. Me pregunto, llegado este aporte de la sociología al mundo universitario, la cultura actual podría ser leída y traducida por las exigencias del mercado académico. El mercado académico laboral siempre ha habido de saberes hiper especializados, competitivos, perecederos, con una productividad intelectual medida a través de papers, aceptados en revistas especializadas, presentaciones a simposios, jornadas, congresos, la asistencia a pasantías, colaboraciones a intercambios interuniversitarios acreditados, resultados de investigaciones que se actualizan constantemente y que sufren una rápida y efímera celebridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello convoca al profesional y al investigador a la lógica del mérito y del rendimiento. En esta cultura, si hablamos de una hipermodernidad académica, ¿no? Estamos jugando con los términos, llevando los términos de la socióloga a pensar nuestro contexto intracomunidad y trabajo. Todo esto entonces sitúa al investigador y a estas problemáticas en la lógica del mérito y del rendimiento. Ahora me pregunto, ¿cómo formamos a las generaciones jóvenes en el proceso de aprender a investigar en este contexto de tensiones y exigencias? ¿Se vuelven críticos o adeptos a esta lógica? ¿Qué valores transmitimos? Y vamos a pasar entonces, terminando esta caracterización de época, de introducción a nuestro contexto de trabajo universitario, con una primera escultura. Esta sí tiene título, el curso se llama Espiando al siglo XX, y vemos unas manos que cubren un rostro, y un rostro que no está del todo contento, ¿no? Hay un gesto de preocupación, de inquietud, y justamente hay algo que, si miramos estas tensiones, estas exigencias, estos tiempos sombríos
que dice que un contemporáneo, ¿no? Es el filósofo Agamben. Hay que tener en cuenta, podríamos encontrarle algún sentido a esa cara del susto de este personaje, ¿no? Hay unas manos que protegen, que cubren, pero que también están dejando de entrever de los dedos. Podríamos pensar un siglo, un mundo que tiene luces y sombras. Bien, vamos a esta de la escultura. Vamos a pasar ahora a nuestro punto 2. Algo me interesaría un poco, como le dije al principio, desmenuzar el título de la conferencia y hablar de la innovación y de las nuevas tendencias, que es una de las expresiones que elegimos para la conferencia de la charla de hoy. Vamos a pensar un poco el tema de la formación en sentido amplio, la formación para la investigación en sentido restringido, si es una autora que es referente para muchos, una autora mexicana, María Guadalupe Moreno Gallardo, que conocemos con Luis y tenemos la suerte de trabajar con ella hace un 2018. Y vamos a hablar también de algunas precisiones teóricas en torno a la investigación y investigación educativa. Bien, empecemos por la expresión nuevas tendencias. Nuevas tendencias es un sintagma, una expresión, que encierra significados que atraen otros significados, que tienen que ver con, a ver si coincidimos y tenemos un consenso, con el cambio, nuevas tendencias tienen que ver con innovación, con mejora, con novedad, con progreso, ¿no? Hay como detrás de la idea de una nueva tendencia, la supuesta comprensión de que esa tendencia es para mejor, ¿no? Que es algo que se incorpora para el bien. Ahí hay un trabajo interesante para realizar con la noción de innovación. Y así como por un lado podemos asociarla con la idea de cambio, mejora, novedad, introducción de algo nuevo, hay un autor, Blasco Guijarro, que dice que toda innovación, primero voy a caracterizar un poquito dos o tres rasgos de la palabra innovación, para complejizar esta idea de nuevas tendencias. Para hacerla, problematizarla, ¿no? Para estar en contra, porque es distinto lo que decimos, sino para darle susta, ¿no? Para no comprar nada más de manera engolosinada un término que uno acepta, sino entrar en las nociones a buscar sentido, capas de sentido. ¿No? Este es un poco nuestro trabajo en las ciencias sociales. Las nociones son como nuestro bisturí conceptual, son nuestras herramientas de trabajo. Hay que interpelarlas, hay que sacudirlas, hay que rastrearlas históricamente, ¿sí? Ver otras interpretaciones y otros sentidos de distintos campos disciplinares también. Justamente, innovación es un término que viene del campo de la economía y del campo del mundo empresarial. Bueno, ¿qué dice este autor Blasco Guijarro? Primero, algunos rasgos. Que toda innovación no es neutra ni aséptica y que depende siempre, está condicionada por un posicionamiento político, social, cultural, epistemológico. ¿Sí? Entonces, lo que puede resultar innovador para una institución, para un grupo, para una sociedad, puede resultar lo contrario para otra. Primero, la idea otra vez de pensar en contexto. Segundo rasgo, Fernández Lamarra, un profesor de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, donde yo trabajo, tiene un libro muy interesante sobre la noción de innovación. Y también aporta algunos rasgos interesantes. Dice que las innovaciones se definen en función del contexto y del tiempo. Y lo que es innovación para un tiempo puede ser que en un momento determinado se haya convertido en una rutina. Entonces, la lectura temporal de la noción de innovación. Por último, hay un rasgo que me interesa también, como para estar advertido, problematizarlo, es que cuando uno habla de innovación, no toda mejora es una innovación. O sea, no hay una relación unicausal, que cuando hay una innovación se produce una mejora, ¿no? Quizás a veces también esas innovaciones, esas tendencias nuevas, son ajustes, son cambios menores, son reacomodamientos, ¿no? Entonces también prestemos atención al pensamiento unicausal, que si uno supone que hay una innovación, que hay una tendencia novedosa, esto nos trae en la colación la idea de un sentido positivo en el cambio. Digo esto desde este
trabajar, sacudir las palabras con estos múltiples sentidos. Es un poco la tarea que quiero compartir. Y después una de las cosas que me parece bien interesante es que cuando uno trabaja y rastrea innovaciones, debe involucrar de modo indefectible cómo son percibidas esas innovaciones por los actores involucrados, fuentes testimoniales, fuentes documentales, alcance y uso de las innovaciones, ¿no? Para trabajar esa idea de innovación con toda tendencia. Bien, sin embargo, nosotros tenemos ahora una novedad, que estamos atravesando venimos atravesando novedades radicales, completamente nuevas, inéditas, como esta creación de la inteligencia artificial, que desenvuelve de especialistas en 3 días con intercambios y debates, la comunicación digital, o el vivir de una pandemia que junto al borde de saberes de no saber cómo cuidarnos frente a un virus que hace hecho los puntos peligros de vida. Entonces sí tenemos, hay novedades radicales que nos van construyendo nuevos punteros hacia frente a esas realidades. Augusto Pellegrino, un filósofo argentino, dice que estamos en un proceso de mutación, de cambio, hacia nuevas realidades cuyos alcances todavía se nos escapan. Esto nos lleva a experimentar cambios profundos en nosotros mismos, nuestra subjetividad, nuestras transformaciones y nuestros vínculos con el conocimiento y con la educación. Agregar. Los efectos de la informatización y de la inteligencia artificial tienen cara y contracara. Cara, porque es impresionante sentir que tenemos al alcance de la mano bibliotecas del mundo con todo hacemos clic en la computadora. Con el chat GPT también podemos pensar que tenemos una especie de asesor o una suerte, asesor o consultor intelectual dando un control del día. ¿Sí? Para producir y transmitir conocimiento. La contracara es el uso acrítico e indiscriminado de estos dispositivos digitales, que seguramente fue tema del día de conversación, pero no quiero dejar de mencionarlo en este marco de trabajo sobre nuevas tendencias. Me pregunto, ¿cómo formamos a nuestros estudiantes que siguen una trayectoria de posgrado en el uso beneficioso como aliados reflexivos y críticos a la inteligencia artificial? ¿Cómo introducir la cultura informática acompañados de conceptos teóricos y tecnológicos que enseñe a interpretar y a pensar críticamente? Bien. Ahora vamos a pasar a hablar de los términos de formación y formación para la investigación. Cuando hablo de formación, voy a permitir hablar en un sentido muy amplio. Como bonito pensar en la formación. La formación, más allá de pensar una actualización, una preparación profesional, una capacitación, tiene que ver con un proyecto de vida. La formación tiene que ver con un proceso vital que elegimos recorrer, ¿no? Y que seguramente podemos señalar cuándo la iniciamos, pero no podemos decir que la hayamos terminado misma. Mi director de tesis de doctorado, Jackie Belleró, de la Universidad de él, me decía una frase bien provocadora. Me decía: terminaremos inacabados hasta la víspera de nuestra muerte. Mire, porque no mire, Cristiana, que no tenemos tiempo para la formación. Pero había que terminar la tesis, ¿eh? Bueno. Bien, entonces, me gusta pensar la formación en especial vinculada con lo vital, más allá de dispositivos, instituciones, programas, planes de estudio. Me gusta pensar la formación, voy a ir casi a la economía, en el libro que escribimos, La formación para la investigación en el posgrado, voy a citar, escribimos con María Bolavito y Moreno Machado en el año 2015. Yo cito esta frase de Jackie Belleró que dice lo siguiente: formarse es desenmarañar la relación entre uno y los otros, uno y el mundo. En un lenguaje experto, ¿cómo podrá decir que se trata de producir nuevas representaciones y nuevas capacidades? Pero es necesario también agregar que formarse es volverse sensible a otras palabras,
a otros sentidos. Es vivir de otro modo la ignorancia y el conocimiento. Es difícil expresar la ignorancia cuando nos formamos, ¿no? ¿Cómo nos llevamos con esto que no sabemos? Y quizás es ahí la cuna, lo que no sabemos, la cuna para la formulación de esas preguntas que tanto trabajo nos dan para definir el inicio del proyecto de investigación. Bien, entonces, por un lado tenemos esta noción de formación en sentido amplio. En sentido estricto, voy a leer la formación que da Moreno Gallardo, que me parece que es muy precisa y bien clara para pensar por el grado, y dice lo siguiente. La formación para la investigación se define como un proceso que implica práctica y actores diversos, en el que la intervención de los formadores, como mediadores humanos, se concreta en un quehacer académico, consistente en promover, facilitar, preferentemente de manera sistematizada, pero no necesariamente escolarizada, el acceso a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores que demanda la realización de la práctica denominada investigación. Dejémonos todo lo que nombra en esta definición sumamente completa. Una práctica, actores involucrados, un quehacer académico, o sea, un marco institucional, los formadores como mediadores humanos, el promover y facilitar de manera sistemática, evitando una escolarización, el acceso al conocimiento, ¿sí? El desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la internalización de valores. Completa la práctica de investigación. Bien. Con respecto a la noción, ahora vamos a pasar al último concepto de investigación e investigación educativa. Me gustaría pensar en investigación en sentido amplio. Y bueno, nosotros sabemos que investigar tiene que ver con la producción de conocimiento, la producción rigurosa y sistemática de conocimiento. Pero yo me voy a permitir agregar dos supuestos que quizás me parecen como un rodeo a complejizar y a su vez agregar este costado más humano a la noción de investigación. Yo pienso, concibo a la investigación a partir de 12 puntos, diciendo lo siguiente. Investigar tiene que ver con producir conocimiento nuevo, y el conocimiento nuevo que se construye será a partir de y en contra de otro anterior. Es así, ¿no? Lo nuevo se apoya, se construye, se basa en otro anterior. Entonces me pregunto, ¿qué el conocimiento nuevo incluye o incorpora al viejo? En este sentido, Irme Lakatos, filósofo de la ciencia de comienzos del siglo pasado, sostenía que el conocimiento progresa porque se permite pensar en contra de su certeza, pero se necesita de un conocimiento cierto, probable, científico o reconocido para avanzar en ese horizonte del incierto. Investigar entonces para mí tiene que ver con incorporar lo nuevo y lo viejo, e ir en contra de este pensamiento muy de moda de creer que hay conocimientos obsoletos, viejos. Pensar que a veces la utilidad de un libro, la utilidad de un saber, no tiene que ver con su vigencia, sino con la pregunta que estamos poniendo. Y destacar un poco esta idea de utilitaria de lo viejo y lo nuevo. ¿Sí? Esto que les decía de la, ¿no? Segundo supuesto, perdón, lo que quería agregarles, investigar tiene que ver con ampliar la capacidad de asombro y de sorpresa, desplegar un pensamiento riguroso y a su vez libre, complejo, ser sistemático y libre a la vez, pero si no, ¿cómo creamos? Si no nos permitimos esa libertad. No dejar domesticar la propia curiosidad, ¿sí? Y un dejarse seducir por una idea descabellada, no soltarla rápidamente. Investigar tiene que ver con la sumatoria de todo eso. Tenía un profesor, Bernard Chalot, no sé si lo llevan a nombrar, también de metodología de investigación, que nos presentó la investigación diciendo lo siguiente. Investigar
tiene que ver con aprender a chapotear metodológicamente. ¿Saben lo que es chapotear? Porque vieron en español, claro, el chapotear es lo que hacen los niños, los chicos, cuando llueve y se arman los charcos y les gusta jugar de manera divertidísima y lúdica, divertida, a mojarse. Miren qué interesante esa metáfora, ¿no? Otra vez un chino, investigar tiene que ver con aprender a chapotear metódicamente. ¿Por qué necesitamos chapotear? Porque hay algo de la emoción, del fuego, y del disfrute cuando lo investigamos. Bien, entonces, voy a leer entonces el cierre de estos dos supuestos. A partir de ello, pienso que lo nuevo y lo viejo, lo joven y lo antiguo, por lo que se dice pasado en nuevo, sirven y enriquecen todo un proceso de investigación. Más aún, a mi entender, diría que no puede existir la vejez en el proceso de investigación. Acá no soy contento que no ponemos. Por verdad. No, pero ¿por qué digo esto? Que no puede existir la vejez en el proceso de investigar. Porque para mí, investigar tiene que ver con crecer. Crecer. Uno crece y crece, y cuando decide dejar de crecer, es cuando envejece. Esto mismo sucede en nuestros saberes, cuando tenemos saberes envejecidos. Es más importante para mí la experiencia del saber, que nos confronta cada nuevo saber como experiencia ilimitada, al saber de la experiencia, a un juego de palabras ahí, que siempre resulta acotado y que resulta a nivel de almacenamiento y acopio. El saber de la experiencia es diferente a la experiencia del saber. Vieron que a veces hay personas que dicen que hablo desde el saber de la experiencia. Escúchame, porque yo ya pasé por esto. Yo te habla la voz, esa voz de la experiencia es acotada. Empieza y termina. El saber, la experiencia del saber es ilimitada. A esa hay que estarse, porque ahí uno sigue creciendo. Bien, entonces, yendo ahora a un abordaje más pragmático, vamos a ver esta lectura con la escultura que está en el Museo Finlandés. Y a mí me sugiere una mano que, a pesar del tamaño, a pesar de su gran talla, tiene una pose delicada, ¿no? Se acerca a un muro, a una realidad que podemos decir hasta un gesto en la investigación, de cómo elegimos acercarnos a nuestro objeto de estudio, ¿no? Hay algo que la hace humana, porque es una mano que está quebrada, le ven un dedito quebrado, y es como un gesto de cierta delicadeza. Me gustaría pensar eso también en la investigación. Esto que tiene que ver con cómo nos acercamos a nuestro objeto de estudio de una manera paulatina. Vamos a una construcción, darnos tiempo, es lo que vengo diciendo desde el inicio. Porque eso llega a un punto de maduración. La pregunta de investigación, el trabajo de investigación, trabaja mucho con los puntos de maduración, que es lo que nos paramos para fundamentar las decisiones que tomamos. Bien. Y ahora vamos a pasar a los retos o a los principales desafíos para mí en la formación en investigación educativa. Y es lo que les dije. En lugar de enunciar como afirmaciones, los desafíos los formulo como pregunta. Porque nos invita más a pensar la pregunta que la afirmación, ¿no? La afirmación es como que si estamos de acuerdo la dejamos ahí. La pregunta no deja de ser como pensando, ¿no? Es un modo interesante para avanzar en la actitud del estudioso, el poner en pregunta. Y dividido en distintos niveles: nivel organizacional institucional, el nivel personal, para hacer estas preguntas sobre los retos o desafíos, el nivel interpersonal y el nivel de los saberes específicos. El último tiene más que ver con la teoría y la metodología. A nivel organizacional nos preguntamos: ¿qué especialistas en investigación educativa estamos tomando? ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo construimos esos patrones? ¿Cómo se condice el proyecto formativo con los aprendizajes
de los estudiantes en relación con los saberes específicos, los valores que deseamos transmitir, las habilidades y una ética profesional. ¿Lo estamos logrando eso que nos proponemos? ¿Qué seguimiento hacemos de esos logros? ¿Qué acuerdos son necesarios? A nivel de posgrado, ¿cómo atraviesa todo ese perfil y ese plan, y esa planificación la elaboración específica y concreta y demandante de una tesis doctoral, por ejemplo, de la estudiante? A nivel personal, me invito al desafío de abordar esta pregunta. ¿Para quién hace la tesis? ¿Quién es el destinatario principal privilegiado de un trabajo de esta envergadura? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué investigar? ¿Bajo qué líneas? ¿Qué propósito? ¿Qué intereses? ¿Qué motivación y qué deseo? ¿No? Dedicarnos o abordar una práctica como la investigación. A nivel interpersonal, ¿cómo llevamos adelante la relación formativa entre el director de tesis y el tesista? ¿Quiénes son los otros en una formación para la investigación? Justamente hay un colega, Luis, mío, mi colega también de México, José de la Cruz Torres Frías, que acaba de publicar en un libro muy interesante, creo que está en versión digital. El libro se llama Estrategias Metodológicas para la Formación de Investigadores en Educación. Lo coordina la Universidad Autónoma de Violeta. Lo comparto porque es un dato muy interesante y muy en sintonía con nuestro tema que convoca el seminario. La Red Mexicana de Investigadores de Investigación Educativa y la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, este libro tiene en su interior un artículo de José de la Cruz que habla de la formación del director de tesis y de la propuesta de trabajar en colección, en coautoría. Muy interesante, muy interesante. Bien, entonces, avanzo. A nivel interpersonal, ¿cómo llevamos adelante, lo dije recién, la relación formativa entre director y docente? ¿Quiénes son los otros en un espacio de formación para la investigación? ¿Cómo se gestan espacios formativos colectivos de encuentro entre pares, o especialistas, con directores? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se arma? ¿No? Bien, a nivel de los saberes específicos, ¿cómo se define el rol de la investigación? ¿Qué saberes teóricos y metodológicos son fundamentales en función de los paradigmas epistemológicos del estudio? ¿Cómo generar conocimiento de la pertinencia y relevancia? ¿Cómo difundir el conocimiento producido? Estas son preguntas que merecen la formación de acuerdo. Que son preguntas que merecen definir o renovar o ponernos a concentrar acerca de la tarea que hacemos en torno a la práctica de investigar y a la práctica de formar para la investigación. Les voy a compartir algo. Hay un autor que me gusta mucho que menciona cómo se define un problema de investigación. Hay dos autores. Una es una antropóloga, Michelle Bessy, que dice: estos casos de sistema inicial de trabajo, el sistema de militancia de la función de libertad, que dice que toda investigación es una autobiografía disfrazada. ¿No es así, chicos? Toda investigación tiene que ver con las asignaturas pendientes de nuestra literatura. Y a veces nos vamos muy lejos para buscar realidad, qué problema, o qué problema desarrollado, resaltador. Esta es la pregunta que animamos a ver, a reconocer nuestro doctorado. Otro autor que quería compartir se llama Gerard Rimmel, es autobiografía no practicante y dice lo siguiente: en esta entrevista autobiográfica que están haciendo, me gustaría arriesgarme a intentar hacer aquello que debería hacer todo investigador, sobre todo en las ciencias humanas y sociales. Tratar de vincular los temas de investigación a los acontecimientos de su biografía. Las ideas no caen del cielo, más bien suben del suelo y se enraizan en lo concreto de nuestras vidas. Incluso cuando se trata de investigación, se hace a partir de lo que uno es, y uno se convierte en lo que hace. En las preguntas que nos planteamos, por lo menos aquellas que retornan a lo largo de toda nuestra vida, lo que se expresa es una problemática personal. A través de diversas traducciones,
uno no cesa de hablar de sí mismo. Bueno, como propuesta para empezar la pregunta puntual de la definición de nuestro mismo, ¿no? Bueno, y acá tenemos a Excel y dos manos que se escriben y se dibujan a sí mismas. Otras manos, y podemos pensar, yo pienso, esas manos pueden representar cuestiones que tienen que ver con un sujeto de formación tesis, porque cuando uno se forma, se va formando a partir de la investigación que lleva adelante y cómo construye su lugar de autor y la construcción de su autonomía, cómo logra un pensamiento sólido, diferenciado y generado formado, que va apoyándose en sus maestros formadores. También pueden ser esas dos manos cuestiones que tienen que ver con el director y el tesista, de uno va definiendo al otro. ¿Sí? Bien, para este cambio, voy a nombrar algunas estrategias de apoyo metodológico. Sobre todo voy a poner en valor las cuestiones que tienen que ver con la artesanía del trabajo de investigación, con el aprendizaje, el aprender el oficio de investigar, que se aprende a investigar siempre. Yo creo que no sé si lo comenté, o creo que no sé si en el año pasado, es una frase que me encanta, que me dijo una tesista, que me dijo, yo aprobé el seminario de metodología de investigación con las calificaciones más altas. Usé metodología 1 y metodología 2, cuantitativa y cualitativa. Aprendí a investigar cuando empecé a hacer la primera página de mi investigación y la luego cuantitativa. Es eso, es aprender a hacer acertijo. Uno puede tener un buen manual que sirve y de guía y metodológicamente fuente de consulta, pero el saber de la investigación es un saber práctico, no es un saber discursivo. ¿Sí? Es como querer decir que uno sabe nadar, pero si no tiene el saber práctico, se puede tirar una pileta y ahogarse. ¿Sí? Bien. Fomentar instancias de trabajo entre pares, el trabajo, como lo dije, recuperando la artesanía de esta práctica virtual, poner hincapié otra vez en el trabajo colaborativo, en la conformación de grupos de investigación, que seguramente está por acá, son las cosas que para mí me gusta poner en el video. Y también me gusta cuando uno las nombra, porque como que uno las recuerda, ¿no? O dice, bueno, yo lo hago así, yo lo hago así, de esta manera, dedicarse un tiempo a pensar cómo uno hace. Uno puede decir, sí, yo trabajo de esta manera, bueno, ¿cómo? ¿Sí? Y por otra parte, último, organizar la participación con otros colegas que supervisen los avances de proyectos de investigación de los estudiantes, fomentando evaluaciones del proceso. Aprovechando la virtualidad, aprovechando toda la cercanía que se construye a pesar de la comunicación a distancia, estos intercambios de proyectos en el proceso son problemáticos e interesantes. Bien. Todo esto empezó con un contexto, un posicionamiento crítico, y va a terminar ahora con otro contexto, con un posicionamiento crítico. ¿Y cómo pienso? ¿Cómo no pienso? ¿Cómo pienso en nuestra tarea de formadores y de investigadores? Tengo lo siguiente. Necesitamos mantener una postura ética, que reconozca al otro en su singularidad. Construya vínculos positivos donde cada uno pueda expresarse en sus diferencias. Cuestione los discursos estigmatizantes acerca del otro. Tome posición frente a posibles actos de injusticia o de discriminación. Y se sienta parte de una cultura que, más allá de sus luces y contras, vaya llegada a las nuevas generaciones de niveles de jóvenes. Me interesa retomar lo siguiente. Cuando uno se asienta como formador, docente, profesor, en discursos estigmatizantes del otro, que catalogan al otro, lo que está haciendo es bloqueando hasta su propia tarea de trabajo como docente. Porque si hay algo que caracteriza la educación del aprendizaje, el aprendizaje es transformación y cambio. No hay modo de pensarlo de una manera. Si uno al otro lo cataloga en un rótulo, en un estigma, en un lugar donde es imposible que modifique algo, también está hablando de su propia imposibilidad. Entonces, una postura ética tiene que ver con trabajar a veces los presupuestos o los prejuicios que tenemos hacia el otro. ¿Sí? Bien, para terminar, tenemos que atravesar esto.
Por acá en el se muestra una mano donde se refleja una bola de cristal reflejada en mi mano. Quizás la invitación de la interpretación que hago de esta escultura es que en este caso no es una escultura, es una imagen. El trabajo ético significa un trabajo sobre sí, un trabajo constante sobre sí, la revisión de sí mismo. Voy a pensar entonces una propuesta en la que piense la transformación e investigación de una postura decididamente humanista, que supere y deje de lado posibles intereses y finalidades instrumentales y utilitarias y que ponga en el centro de la formación la presencia de un vínculo educativo desde una postura ética. Estoy integrando en todos los desarrollos que estoy creando. Para terminar, comparto con ustedes una frase creativa, a mi modo de ver, que los invito a pensar, cuestionar, a probar, que es como pienso lo que es para mí la investigación educativa. Ser investigación educativa supone una relación con el otro, donde se describe una experiencia que transforma nuestros saberes, nuestras maneras de pensar y de sentir. Así, intentamos transformar el mundo que nos rodea hacia una vida más solidaria, más justa y más humana. Antes de terminar, volvamos a las manos. Acá hay una mano que se abre, que brinda, que ofrece, ¿no? Que da. ¿Y por qué? Porque la metáfora de las manos en esta central de investigación. Y para mí, las manos pueden ser vinculadas, pueden ser imágenes, analogías, vinculadas con la formación del oficio de investigar. ¿Por qué? Investigar tiene que ver con un hacer y un saber hacer. Tiene que ver con un acompañar, con esos aprendizajes, con un guiar, con un proceso. Muchas gracias. A continuación, tenemos la palabra del doctor Luis. Bien, muchas gracias, Diana, por tu presentación tan rica conceptualmente y tan rica metafóricamente, como nos hemos dado cuenta por esos recursos visuales, las manos, que evocan, ¿no es cierto?, aspectos muy humanos, ¿no?, de cercanía y de corporalidades, todas las que estamos hechos, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención la presentación que has hecho, porque veo que hay una continuidad respecto a tu manera de abordar el tema de la investigación educativa desde ese ángulo tan humanista. Quería retomar también una parte que me pareció crucial, con la que ingresaste a la ponencia, que tiene que ver con lo contemporáneo, ¿no?, con la época, ¿no? Pero antes de pasar a la época, ¿no?, vamos juntos. Muy bien. Decía que el tono con el que has iniciado me parece muy relevante por el contexto del cual tú te posicionas, ¿no? Y ahí la metáfora de los excesos me parece crucial. Creo que vivimos una época de algunos contrastes entre exceso y escasez. Y decía de esos agudos contrastes entre la escasez y los excesos, ¿no?, que me parece un súper punto de partida. Porque vivimos ambas cosas, ¿no? Escasez, por supuesto. Hasta escasez de agua hay en varios lugares del mundo y del Perú. Pero también vivimos de exceso. Y me parece poderoso esta manera de presentarlo,
Y uno de los excesos que estamos viviendo es el exceso de información como nunca antes. Nunca antes tenemos tanta disposición a información tan abundante, frente a la cual somos incapaces de procesar. Muy difícil. Creo que vivimos por ese exceso de información un estrés tremendo y vivimos empachados, ¿no? No tenemos las enzimas cognitivas para procesar tanta información, tantas horas. Somos seres que estamos hipersensorializados por las múltiples maneras como nos llega la información. Por la vista, por el oído, por todo. Y entonces, ¿cómo investigamos hoy en día ante ese desafío? Lo que puede ser que lleve es a quedarnos con lo superficial. El exceso de información puede implicar una renuncia a la complejidad y a la profundidad, ¿no? También alusión hablaba del hombre instantáneo, del hombre instante. Vivimos un exceso de información que está basado por lo instantáneo, por la hiperbrevedad. Y tal vez hoy en día un medio para obtener información de generaciones cada vez más es el TikTok. Y el TikTok es, por excelencia, el mejor representante de este exceso de información y de la hiperbrevedad. Por supuesto, no estoy en contra absolutamente de TikTok, pero creo que si eso se vuelve la fuente predominante, tenemos un gran riesgo de renunciar a la complejidad y a la profundidad. Creo entonces que estos excesos son parte de la cultura en la cual nos estamos moviendo y que tiene hoy en día también exceso de recursos para investigar. Yo ya no sé qué voy a utilizar como inteligencia artificial, porque cada día surge un nuevo. Estoy cansado. A veces converso con colegas y conoces este y conoces a otra y ya. Siento que si pasé una semana o otra, ya estoy desactualizado. Ya estoy bien. Perfecto. Entonces, realmente estamos en estos polos de exceso, ¿no? Y en donde es difícil ubicarse y tener una racionalidad y autorregulación ante eso, porque eso comienza a generar, ¿qué cosa? Ansiedad. Porque no sé, para los que somos no nativos digitales, como se han dado cuenta en mi caso, ¿no? por el color de cabello y otras cosas más, entonces nos cuesta más adaptarnos a toda esta dinámica de este tránsito, que es el otro gran tránsito que hoy día para investigar hay que ser un ser digitalizado. Ya no analógico. Ya no podemos investigar analógicamente. La investigación se ha vuelto investigación digitalizada. Pero genera mucha ansiedad. Yo veo alumnos que tienen, yo también personalmente me siento muy ansioso. Por no saber qué usar, porque hay demasiada información, ya, ¿no? Comparado con antes, que uno iba a la biblioteca, tranquilo, se sentaba, buscaba en su fichero, tranquilo. Y uno sabía que su biblioteca te daba esto, no te daba más, y leías más, tenías que ir a otra biblioteca de otra universidad. Con esto estoy contento, tranquilo, con esto hago mi tesis, y tú, no. Uno de los lugares que menos visito yo de hace años es la biblioteca de la universidad, la biblioteca física. Por sí lo que estaría perdiendo. Esto lo puedo tener rápidamente de manera digital, virtual. Una más regresando al tema de la investigación hiperdigitalizada. Entonces, en esta época de excesos, también tenemos el tema de excesos de publicaciones. Ya no sabemos qué leer. Hay la revisión de literatura, sí, voy a hacer una lectura y me encuentro con 2.000 textos, 3.000 textos, y cómo voy puliendo para poder quedarme con lo que más me interesa, ¿no? Entonces estamos en esa época que, como bien tú lo has dicho, tiene este rasgo, y en ese exceso de publicaciones tenemos un problema. ¿Cuál de esas es más relevante?
es más relevante la que está publicada en Scopus en cualquier uno y cualquier dos. Ahí empieza y acaba nuestro criterio de relevancia para poder medir la calidad de las publicaciones. Sería el reduccionismo, ¿no? Pero más o menos eso estamos entendiendo. Ya el tema no es que publicaste, sino dónde publicas. No estoy publicando en un SC, ay, la Index, no estoy publicando en Scopus, wow. Dime cómo lo hacen. Entonces, si no publicas en la Cintec, ni necesito ni Scopus, ya, mejor no me hables de lo que has publicado. ¿Qué estás publicando en blogs? Entonces, estamos ante un problema muy serio, ¿verdad? Donde esta abundancia desregulada, hipertrofiada, ¿verdad? Neurotizada, nos lleva a no tener claro ahora qué es relevante, qué no es relevante para publicar. Porque qué tema debo publicar. Entonces, ya dicen que todo está investigado, ¿qué voy a publicar ahora? Entonces estamos en una suerte, hasta cierto punto, de crisis de sentido, ¿no? Por lo que es investigar y para las preguntas que están dicho, ¿no? Para que, bueno, en este contexto, eso es, ¿no? Por otro lado, parte por estos excesos de recursos, exceso de información, exceso de publicaciones, que además lo de las publicaciones tiene también con su tema neurotizado por el lado de que todo el mundo quiere publicar, ¿verdad? A diestra y siniestra, ¿no? Eso da puntaje, eso me da bonos. Entonces hay una vorágine y una ansiedad tremenda, una angustia de que no estoy publicando, no tengo que publicar, ya me estoy demorando. Y eso nos atrapa de una manera impresionante, ¿verdad? Y ahí surgen los problemas de ética. Entonces he empezado con ética y terminado con ética, yo lo retomo. Y ética es muy serio, ¿no? Porque ya hay esta desesperación por publicar a todo, ¿vale? A todo. Pueden ser compadrazgos académicos, yo hago un artículo, lo comunico mi compadre académico, te pongo, aunque tú no has hecho casi nada, cuando tú haces uno, yo también me pones a mí, y así vamos tomando. Sabemos las autorías que se compran, ¿verdad? Un investigador hace un artículo y vende el segundo, el tercer, cuarto punto. Ya hubo un documental que se hizo hace un año, creo, ¿verdad? Sobre las granjas de producción o fábricas de producción, ya estamos en eso. Cada fase de la producción de investigación puede ser corrompida. Cada fase, ¿verdad? Entonces, el exceso de publicación y la desesperación por la publicación, y que tiene varias explicaciones, algunos hablan del capitalismo académico, otros hablan de otros términos, es algo para discutir, ¿no? Nos está llevando a un clima, yo diría, bastante pernicioso, bastante perverso, bastante controvertido, donde el tema del sentido es lo que tendríamos que restituir. Bien, yo quería entonces retomar estas ideas tan interesantes que había planteado al inicio y tal vez complementar y enfatizar que la investigación es una experiencia de crisis, de crecimiento. Tu manera tan humanista de presentar esto me parece bien interesante, pero yo quisiera complementarlo, no por poner el drama al asunto, sino porque investigar es ensayar uno mismo una experiencia de vida. Porque uno va a tener que tener crisis intelectual cognitiva, porque voy a investigar algo que no sé cabalmente, para eso quiero investigar nuevas preguntas, y porque voy a tener que transformar algunas estructuras mías para acercarme al objeto de estudio y construir un conocimiento válido, relevante, de manera sistemática y rigurosa, ¿verdad? Algo va a tener que cambiar en manera de pensar, en mis mecanismos, como yo pienso, y eso es una crisis cognitiva, ¿verdad? Y hay que saber vivirla y gozar la crisis cognitiva. Pero esa crisis cognitiva viene acompañada de la crisis emocional también. Porque hay umbrales para vivir las crisis cognitivas. Y dependiendo de las personalidades y los umbrales, hay quienes no toleramos mucho las crisis cognitivas, ¿verdad? Y nos expresamos más
y luego pasamos la factura a otras personas, a colegas, etcétera. Entonces, y la investigación es un aprendizaje, claro que sí, es un aprendizaje de crisis, crisis de crecimiento cognitivo, crecimiento emocional, ¿verdad? Para poder generar un conocimiento que nos satisfaga en lo personal y satisfaga, por supuesto, estándares que nos demandan, ¿no? Y en ese sentido, agradecerte por la experiencia de crisis que me hiciste vivir hace unos años, cuando me invitaste a publicar, a reflexionar para publicar sobre mi experiencia de haber sido formado en un doctorado y de ser formador en doctorado. Entonces, Diana me invitó a hacer esa experiencia de autorreflexividad, ¿verdad? Que para mí fue muy, muy valiosa, nunca lo había hecho, nunca me había puesto a recordar mi experiencia que tuve cuando fui formado en el doctorado y en el posgrado en general, que me hizo hasta recuperar mails de mi director de tesis, ¿no? Y al recordarla y al realidad darme cuenta de lo que estaba a mí en el fondo jugándose en ese mail que me estaba diciendo y cómo me respondí, que una experiencia sumamente grata, y luego cómo fui a partir también de tu manera como me guiabas el proceso de autorreflexión, cómo me fui dando cuenta cómo habían ciertas huellas, no absolutas, pero ciertas huellas de esa experiencia de haber sido formado en mi estilo actual de formar adulto. Porque algo queda. Entonces, agradecerte mucho por eso, ¿verdad? Una experiencia extraordinaria, y ver también los otros textos en ese sentido, como tú sueles aproximarte a la investigación, de manera muy personalizada, muy individualizada. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos doctores. A continuación, la doctora Carol Rivero entregará un presente a los ponentes, presentados como el podio doctor. Invitamos también a la doctora Diana Rubilla, por favor, para que le entrega un obsequio. Fuertes aplausos, por favor. Les pedimos que permanezcan para una foto final, por favor. Las gentes se colocan antes de la mesa. Ahora invitamos a nuestra querida directora, Carol Rivero, para que pueda. Bueno, ya me cambiaron de apellido, ya. No se preocupen, que voy a estar hablando también en las palabras de cierto. Buenas noches, estimadas autoridades, decana de la Facultad de Educación, doctora Diana Revilla, Figueroa, jefa de Departamento de Educación, doctora Cristina Estrellas de Peña, profesora invitada, doctora Viviana Mankowski, docentes, administrativos, estudiantes y público en general. En primer lugar, quería decirles que cada vez que el área de educación realiza este seminario, ya desde el 2008, imagínense cuánto tiempo, el comité siempre trata de identificar las problemáticas actuales en torno a la educación, para difundir investigaciones que puedan aportar y generar un espacio de diálogo y así comprender y mejorar la educación. Por lo tanto, en este 14º Seminario de Investigación Educativa 2025 se han desarrollado 3 conferencias claves, 9 paneles,
una mesa de discusión y 7 talleres en cada uno de los 2 primeros días. Por lo que a continuación les mencionaré algunas ideas claves, reflexiones que surgieron durante estos 3 días, en especial de las conferencias, ya que nos interpelan a seguir investigando y desarrollar nuevas propuestas. Así, en la conferencia 1, la investigación educativa en la formación inicial docente, a cargo de la doctora Carmen Díaz Razo, se mencionaron 4 puntos temáticos claves: el rol del investigador en educación, la naturaleza de la investigación educativa, la integración entre formación docente e investigación y los desafíos de la formación basada en investigación. La doctora Díaz nos recordó que el docente no solo transmite conocimiento, también debe desarrollar competencias investigativas para generar nuevo saber y mejorar su práctica. Igualmente puntualizó que la investigación debe estar orientada a resolver problemas reales, lo que la convierte en un campo de investigación aplicada y transformadora. Como otro punto, resaltó que en la formación inicial, los estudiantes pueden ser tanto usuarios como productores de investigación, a través del desarrollo de proyectos, estudios, sistematizaciones, etc. De tal manera que la investigación educativa en la formación inicial docente nos deja grandes desafíos, pues será preciso considerar que hay una necesidad de construir los paradigmas tradicionales sobre cómo se investiga en educación, así como ajustar el currículo de la formación docente para que la investigación se integre de manera transversal en el proceso formativo. Esto implica también fortalecer la preparación y el acompañamiento de los profesores formadores, quienes cumplen un rol central en el desarrollo de las competencias investigativas, y construir un ecosistema formativo de investigación que articula universidades, escuelas y servicios educativos en un mismo horizonte de producción y aplicación del conocimiento. En la segunda conferencia titulada Investigación educativa en contextos de pobreza y desigualdad, a cargo del doctor Santiago Cueto, se abordaron 3 puntos importantes: indicadores de pobreza en el Perú, evolución del gasto público en educación, y se reflexionó sobre la inequidad en oportunidades como un reto para la educación peruana. El doctor Santiago Cueto destacó la importancia de comprender la educación en el país desde una perspectiva multidimensional, haciendo referencia al diseño del estudio Niños del Milenio, aportando evidencia sobre cómo las condiciones de pobreza y desigualdad afectan las trayectorias educativas de niños y adolescentes peruanos. Además, el doctor Santiago Cueto planteó algunas preguntas y pistas claves para pensar en el futuro de la educación en el Perú. Entre ellas, invitó a cuestionarse si es necesario crear nuevas normas o más bien revisar las ya existentes, que implica realmente entender la educación como un derecho. Asimismo, destacó la necesidad de reflexionar sobre el rol que puede jugar la tecnología frente a los principales retos educativos, la pertinencia de priorizar competencias como matemática y lectura, y la capacidad del sistema educativo peruano para ser resiliente ante diferentes crisis. De esta forma, la investigación educativa en contextos de pobreza y desigualdad nos deja grandes demandas, pero también importantes oportunidades. Reconocer las limitaciones estructurales que enfrenta el sistema educativo peruano es el primer paso para avanzar hacia soluciones más inclusivas y sostenibles. Ello implica no solo fortalecer la inversión en las políticas públicas, sino también apostar por enfoques que integren la investigación, la innovación y la equidad como ejes centrales. En ese sentido, el reto consiste en construir un sistema educativo capaz de garantizar aprendizaje de calidad para todos, sin que la condición social o económica determine las trayectorias de vida de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Y hoy, en la conferencia 3, la doctora Viviana Markowski nos ha hablado de las nuevas tendencias en la formación e investigación educativa en un grado, en la que hemos podido ver los retos principales para la investigación educativa en la formación de posgrado, interpolándonos sobre qué especialistas en investigación estamos formando y también para qué investigamos. Nos mencionó también la importancia de formar equipos de investigación y que seamos investigadores con una postura ética. Por otro lado, nos mencionó la importancia de la formación e investigación humanista, ya que supone una relación con el otro. Además de todo lo mencionado anteriormente, estos 3 días hemos tenido diferentes paneles de investigación, que ustedes lo han vivido, una mesa de discusión, con estudios relacionados en el desarrollo de educación infantil, el currículo y la didáctica, la tecnología y la educación, formación y desarrollo profesional docente, política educativa y gestión, ciudadanía y atención a la diversidad. Además, abordaron temas emergentes relevantes sobre la realidad educativa peruana, como la educación para jóvenes y adultos, los contextos educativos en riesgo,
y la desigualdad educativa, la inteligencia artificial en la educación, entre otros. Finalmente, nos tuvimos por primera vez talleres que se organizaron bajo 2 ejes estratégicos: inteligencia artificial y educación, y metodologías de investigación educativa, orientadas a fortalecer las competencias digitales y metodológicas de los asistentes. No quiero hacer más extensas estas palabras de cierre, sin embargo, no me gustaría terminar sin agradecer en primer lugar al comité de seminarios, ¿no? El cual estuvo conformado por la decana de educación, la jefa del departamento, que apoyaron en todas las coordinaciones del evento, también a todos los directores del doctorado y de maestrías del área de educación, así como a los profesores del departamento de educación y de otras áreas que también estuvieron presentes con diferentes roles en los paneles, los talleres, al personal administrativo, a los voluntarios, y un agradecimiento muy especial a todo mi equipo del CISER, que sacó adelante el seminario y que dieron todo su tiempo para que este evento se realice de la mejor manera. Un aplauso por favor para el Gracias por el especial al coordinador de investigación, a Diego Castillo, y a su asistente de investigación, María Solórzano, que estuvieron todo el tiempo contactándose con los ponentes. Dicho esto, no queda más que agradecerles por su participación, y por lo tanto doy por concluido el 14º seminario de investigación educativa, y como es un seminario bianual, nos esperamos en el 2027. Muchas gracias.